Habitación 8, último aliento. La primera vez que vi la silla de ruedas abandonada frente a la habitación 8 supe que algo andaba mal. Me llamo Julián, tengo 32 años y conduzco un tráiler con autopartes entre Nogales y Monterrey. El martes pasado, cerca de la medianoche, el cansancio me obligó a salir de la carretera 15 y entrar al motel Buen Descanso, un caserón bajo, con paredes color crema sucio y un viejo neón rojizo que parpadeaba sobre la recepción. En Google Maps casi no había reseñas, apenas 2, y ambas negativas, pero era el único punto abierto en 40 kilómetros. No piense mucho, me dijo el recepcionista, un hombre flaco con camisa hawaiana. Aquí lo importante es dormir sin preguntas. Pagó con mi tarjeta, me entregó la llave metálica de la habitación 7 y volvió a mirar su celular. Mientras caminaba por el corredor escuché la televisión vieja de la habitación 5 desbocada con risas enlatadas. En la 6, alguien tosía como si le faltara el aire. En la 8, silencio absoluto, salvo esa silla de ruedas. Entré, dejé la mochila sobre la cama y corrí las cortinas. Olía a cloro, a limpiador barato y a algo rancio pegado en el techo. Revisé la cerradura, solo un picaporte flojo y un pasador medio oxidado. Quise darme una ducha, pero la regadera apenas soltaba un hilo tibio y marrón. Decidí acostarme vestido. El sueño no llegó. Desde la pared vecina venían golpes breves, rítmicos, como si alguien empujara un mueble contra el muro, luego pasos, luego nada. Miré el reloj, 12:47 de la mañana. Pegué la oreja, ahora era un murmullo confuso. Alguien hablaba bajito, muy rápido, como recitando números. Pensé en quejarme, pero la imagen del recepcionista con su sonrisa ausente me quitó las ganas. Iba a ponerme los audífonos cuando escuché un llanto breve, seco, de hombre adulto, justo al otro lado de la pared. Me quedé quieto. El llanto se cortó y regresaron los golpes, más fuertes. Tomé la linterna del teléfono y salí. El pasillo estaba a oscuras. Solo la luz morada del neón entraba por una claraboya, pintando todo de un tono enfermo. La puerta 8 tenía el marco astillado, como si la hubieran forzado. Acerqué el oído y escuché una respiración entrecortada. Golpeé suave. ¿Todo bien?, pregunté. No hubo respuesta. El pasador interior estaba pasado. Probé girar la perilla. Nada. Sentí un impulso imprudente y decidí rodear el edificio. Afuera, el viento sacudía un papel periódico contra la malla ciclónica. En la parte trasera descubrí una ventana rota a la altura del baño de la 8. Asomé la linterna, baldosa gris, manchas de humedad, sangre reciente en el lavabo. Retrocedí. Pensé llamar a la policía, no tenía señal. Entonces lo vi, tras el vidrio roto, sobre el azulejo, estaba el teléfono de mi amiga Paola, la trailera que había pasado delante de mí esa tarde. Reconocí la funda amarilla con el logo de su club de motociclistas. Saqué el brazo por la ventana y alcancé el celular. La pantalla estaba rota pero encendida. Tenía un solo archivo abierto, un audio de 26 minutos. Le di play. Era el año 2025, decía la voz temblorosa de Paola. Paré en este motel porque creí que me seguían. Me dieron la habitación 8. Sentí olor a cloro pero también a óxido. Me metí a la ducha. Al salir, encontré sobre la cama un sobre manchado con mi nombre. Adentro había fotos mías cargando diésel en la gasolinera de Arizpe, hace una hora. Todas tomadas desde muy cerca. También había una nota: no salgas. Te observamos. El audio describía cómo intentó huir, pero la llave no giró y la ventana estaba atrancada con candados externos. Afirmaba haber oído a dos hombres cuchichear afuera, intercambiando números de placas y pesos de la carga. Después la voz se volvió un sollozo: no quieren el camión. Me quieren a mí. Hubo un golpe sordo, un gruñido masculino y el audio terminó. Quedó la respiración de alguien hasta que un clic detuvo la grabación. Bloqueé el teléfono mientras la adrenalina me zumbaba en la cabeza. Al girar, un hombre apareció en la esquina, corpulento, camisa manchada, gorra baja. Llevaba guantes de trabajo y me apuntó con la linterna. ¿Perdiste algo?, preguntó con aparente cortesía. De su cinturón colgaba un martillo. Nada. Me equivoqué de cuarto, balbuceé.
metiendo el celular en mi chaqueta. Él sonrió sin alegría. Eso pasa. Pero no te metas donde no debes. La regadera vuelve turbio a cualquiera. Se alejó hacia la recepción. Volví a mi habitación, atranqué la puerta con la silla del escritorio y marqué al 911. Sin servicio. Intenté enviar mi ubicación a un amigo, mensaje fallido. Pensé en huir en mi tráiler, pero las llaves estaban en la guantera, frente a la recepción. Tenía que cruzar el patio, pasar junto a esos hombres. Recordé la silla de ruedas, la sangre, la nota a Paola. Tal vez ella seguía allí. Abrí la mochila, solo una navaja multiusos. Volví a la puerta 8 y la forcé con el destornillador de la navaja. Se dio con un crujido que me erizó la nuca. Dentro olía a cobre y lejía. La cama estaba revuelta, había sobres vacíos, fotos rasgadas y un carrete de cinta gris. En la pared, un espejo grande reflejaba la palabra «Mírate», escrita con marcador rojo. Fui al baño. La sangre seguía fresca. Bajo el lavabo encontré una mochila similar a la de Paola y, dentro, una batería externa destrozada y fotografías de otros conductores dormidos dentro de este mismo cuarto. Entendí, alguien vigilaba la carretera, seleccionaba víctimas y las documentaba. Un quejido me sobresaltó. Venía del armario. Abrí y Paola cayó, amordazada, atada con cinta. Sus ojos de pánico se clavaron en mí. La desaté, le di agua de mi cantimplora. Son dos, susurró. El flaco de la recepción y el grandote. Graban todo para venderlo en la red. Hay cámaras en las rejillas de ventilación. Un motor arrancó afuera. Corrí a la ventana, el grandote subía a mi tráiler. El flaco lo guiaba con una linterna, riéndose. Van por tu carga y por tu nombre, dijo Paola. Cuando sepan quién eres, no quedará testigo. La puerta principal estaba bloqueada ahora con una cadena gruesa que ellos habían colocado. Paola recordó una salida trasera junto a la lavandería. Cruzamos el pasillo pegados a la pared. En las 5 la televisión seguía riendo, pero la habitación estaba vacía, pantalla conectada a un DVD que repetía una comedia vieja. Cada cuarto era un set de filmación. En la lavandería vimos una mesa con cuadernos y un teléfono fijo desconectado. Las libretas traían listas de nombres, placas y fechas. Muchos estaban tachados en rojo, otros, con un asterisco. El mío aparecía sin marca, con 21 kilogramos autopartes, al costado. Abrimos la puerta trasera, daba a un descampado, pero el grandote había estacionado un auto viejo allí. Nadie a la vista, quizá ambos siguieran en mi tráiler. Corrimos, pero a la mitad del terreno se encendieron los faros del coche y avanzó hacia nosotros. Paola tropezó, la levanté y saltamos tras un montículo de grava. El coche pasó veloz. Vi una pala oxidada en el suelo y la tomé. Cuando el auto regresó, me planté en medio del camino. Los faros me cegaban. A 3 metros me lancé a un lado y clavé la pala en la llanta delantera. El tronido fue seco. El auto giró, se estampó contra la reja y quedó atascado. El grandote salió tambaleante. Paola lo golpeó con un ladrillo en la sien. Cayó sin un sonido. El flaco apareció corriendo, encuadrándonos con la linterna como si aún filmara. No entienden el arte del miedo. Gritó. Esto vale millones. Soltó la linterna, sacó un revólver. Disparó y falló. Le arrojé la pala, lo golpeó en el hombro. Paola recuperó la pistola del grandote y le disparó en la pierna. Él cayó, chillando. Lo amarramos con su propio cable de cámara. Busqué señal, todavía nada. Tomé las llaves del grandote, abrían el candado de la reja. Paola arrastró al flaco a la recepción y marcó 911 desde un teléfono fijo que sí tenía línea. Yo corrí a mi tráiler, seguía encendido pero intacto. En el asiento encontré otro sobre con fotos mías durmiendo la noche anterior. Volví. Paola colgó, llegarían en 30 minutos. Nos sentamos en los escalones, vigilando a los dos hombres, uno inconsciente, el otro llorando. Con la primera luz, las paredes crema del motel mostraron docenas de orificios diminutos, lentes de microcámaras. La policía llegó a las 4:10 de la mañana, hallaron discos duros con material de varios años y más de 30 víctimas.
La noticia apareció en los medios locales como red de secuestro expresa en motel de carretera. A veces vuelvo a esa noche y pienso qué habría pasado si me rendía al cansancio y dormía sin más. Ahora, cada vez que paro en un motel, reviso ventilas, espejos y marcos antes de cerrar los ojos. Y cuando la fatiga amenaza con vencerme, el recuerdo de la habitación 8 me mantiene despierto justo el tiempo necesario para seguir conduciendo hasta el amanecer, y para no olvidar que el verdadero horror no necesita fantasmas, solo gente observando desde la penumbra, esperando el momento de presionar RS. El olor a cloro me recibió antes que el recepcionista. Me llamo Maritza, tengo 26 años y llevo 4 viajando sola por las carreteras de Sonora vendiendo piezas electrónicas para ambulancias. El miércoles pasado, pasadas las 11 de la noche, el tablero de Misuru empezó a parpadear con la luz de temperatura. Estaba en la desviación que conecta Imuris con la Federal, un tramo solitario donde las señales de radio se extinguen y la línea telefónica solo marca sin servicio. 12 kilómetros adelante apareció un anuncio desvencijado, Motel Las Palmeras, agua caliente y cable. Dudé. Pero los hierros del motor rechinaban y perder el carro en medio del desierto habría sido peor. Entré. El estacionamiento estaba iluminado por un solo foco de vapor de sodio que pintaba todo de amarillo sucio. Una palmera de plástico hacía sombra a una caseta de recepción construida con tabla roca inflada por la humedad. Golpeé el timbre y salió un hombre bajito, de sonrisa casi amable, chaleco reflectante y ojos que evitaban el contacto. «Cuarto sencillo, ¿verdad?», preguntó sin saludar. Asentí. Pagó en efectivo, no quiso identificación. Me entregó la llave de la habitación 3 y dijo, señalando Misuru, «Mañana a primera hora un mecánico pasa por aquí. Si desea». Había algo en la forma en que dijo desea que me hizo tragar saliva. Pero estaba cansada, necesitaba ducha y dormir. Conduje hasta la puerta 3, guardé la laptop debajo del asiento y subí mi mochila. El interior olía a pintura fresca mezclada con cloro. Un ventilador de techo chirriaba. Revisé la cerradura, cerrojo roto, solo el picaporte. Empujé la cómoda frente a la puerta para sentirme menos vulnerable. El aire acondicionado gemía, lanzando ráfagas tibias. Me metí a la regadera, el agua salió marrón unos segundos y luego aclaró. Mientras enjabonaba mi cabello, escuché algo que sonó como si arrastraran muebles afuera. Dejé correr el agua, conté hasta 30 y no volví a oír nada. Decidí pensar que era el viento. Al salir busqué señal, todavía nada. Abrí la portátil para adelantar facturas, el wifi del motel pedía contraseña. Probé meter palmeras. Nada. Mientras lo intentaba, noté que la pantalla reflejaba algo detrás de mí, la puerta del baño, que ahora estaba entreabierta. Juraría haberla cerrado. Me giré despacio, el pasador seguía puesto. Pensé que tal vez no lo encajé bien, cerré de nuevo y respiré hondo. A la 1 de la madrugada me rendí, no podía conciliar el sueño. El ventilador se detuvo sin aviso, el aire dejó de soplar y el cuarto se volvió sofocante. Fui a la ventana buscando un pestillo para abrirla, en lugar de eso sentí vidrio frío. La hoja fija no tenía bisagras, era solo un cuadro pegado al marco. Parpadeé, extrañada, en el exterior se dibujaba una silueta humana por la luz intermitente del foco. Retrocedí, apagué la lámpara y observé desde la oscuridad. Alguien sostenía un teléfono y apuntaba la cámara hacia mi ventana. Le hice señas para que hablara, quizá era personal del motel. No contestó, se limitó a girar lentamente el dispositivo, como barriendo la habitación. Entonces comprendí, aquel vidrio polarizado funcionaba como espejo de afuera hacia adentro, mis cortinas estaban mal cerradas y llevaba minutos dando un espectáculo gratuito. Tomé mi mochila, guardé la laptop, me calcé las botas y empujé la cómoda fuera de la puerta. Giré el picaporte, bloqueado. El seguro central, el que no existía cuando llegué, ahora estaba corrido. Golpeé la madera. Oiga. La puerta no abre, nada. Fui a la ventana del baño. Igual, fijo, sin bisagras. Mi pulso martillaba. Busqué un objeto contundente, solo encontré el secador de pelo empotrado. Lo arranqué de un tirón, la base salió con tornillos y todo, dejándome una pieza de metal pesada.
Pegué la oreja a la puerta. Silencio. Entonces escuché un clic débil detrás de la pared donde estaban la cabecera y un tablero de corcho con la lista de canales de televisión. El sonido de un microinterruptor. Aparté la cama y noté que el tablero no estaba atornillado, era una tapa cuadrada. Tiré. Se abrió a un hueco de obra negra iluminado por un foco tenue. Allí dentro, filas de discos duros etiquetados con números y siglas, H1, H2, M3. Junto a ellos, un router industrial parpadeaba felizmente. Un cable fino se perdía por un conducto hacia mi habitación. Seguí el cable con la mirada y me topé con un agujero del diámetro de un lápiz, justo a la altura de mi almohada. El motel no era negocio de hospedaje, era un estudio. Cada cuarto, un set de voyeurismo transmitido en vivo. Sentí la boca amarga. Dejé el panel abierto, tomé una de las unidades y la guardé en mi mochila. Si salía viva, aquello sería prueba. Necesitaba forzar la puerta. Con el trozo de metal ataqué el marco hasta astillarlo. Después de 3 golpes el picaporte cedió y casi me voy de bruces al pasillo. La luz principal estaba apagada, la única claridad provenía de la recepción. Avancé descalza, sosteniendo el secador invertido como un martillo improvisado. Al llegar al mostrador vi el monitor de CCTV, 4 cámaras mostrando las habitaciones, incluido mi cuarto, donde aún se veía mi cama revuelta. En un rincón, el recepcionista dormía sobre el escritorio, auriculares puestos, un vaso de whisky a medio terminar y la pistola reglamentaria de guardia de seguridad al costado. Su celular vibraba con mensajes, cliente nómada 512 conectado. Gorra $500 americanos, completo. El mismo NEC aparecía en una ventana de chat junto a un contador de dinero y la palabra live. Una puerta lateral marcada como privado estaba abierta. Espié, dentro, un estudio improvisado, luces LED, trípodes, un sillón manchado de pintura negra. Sobre la mesa, pelucas, esposas acolchadas y cajas de nitrillo. El mecánico que llegaría a primera hora no era para mi carro, era otro actor en el espectáculo. Mi primer impulso fue llamar a la Guardia Nacional, pero el teléfono de la recepción mostraba los cables cortados. Recordé la antena de alta ganancia que usaban esos routers. Si desconectaba el equipo de grabación, tal vez el sistema de cierre se destrababa. Volví al hueco de mi habitación y arranqué de cuajo el router. Las luces se apagaron, el ventilador volvió a girar, la cerradura metálica emitió el chasquido típico de un electroimán sin energía. Pero también se activó una alarma de zumbido grave que retumbó en todo el edificio. Regresé al pasillo justo cuando el recepcionista se incorporaba tambaleante. Me vio con la mochila y el disco duro sobresaliendo. «Tú no entiendes el negocio, princesa», escupió, sacando la pistola. Corrí hacia la salida. Un disparo retumbó y astilló la pared a mi derecha. Adrenalina pura. Crucé el estacionamiento, mi Tsuru seguía donde lo dejé. Busqué las llaves en la bolsa de la chamarra y las lancé al aire del susto. El mecánico, un hombre moreno con mono gris, emergía por la reja con una llave inglesa. No llevaba la cara cubierta, al contrario, estaba sonriendo como quien reconoce a un viejo amigo. ¿Tanto escándalo por un streaming?, preguntó con sorna. «Cálmate, te pagarán bien si cooperas», respondí lanzándole el disco duro a la cabeza. No lo esperaba, lo esquivó tarde y le abrió la ceja. Aproveché para rodear el auto y subirme. La llave estaba en el switch porque jamás la retiré al llegar. Giré. El motor chilló, dudó, arrancó. Embestí al mecánico, cayó de rodillas pero se apartó. El recepcionista salió disparando de nuevo, el retrovisor explotó. Metí reversa, choqué contra el cartel del motel y eché primera directo a la carretera, con la puerta del copiloto sacudiéndose por un impacto de bala. No miré atrás. 10 minutos después encontré señal. Llamé al 911, di coordenadas y pedí patrulla. De madrugada declaré en un retén de la policía estatal. Mandaron unidades al motel Las Palmeras, hallaron cámaras escondidas, drogas, matrícula falsa en cada vehículo y transmisiones cifradas hacia servidores en Europa del Este. El recepcionista y el mecánico huyeron, los buscan por trata y extorsión. El disco duro que arrojé quedó bajo la camioneta del mecánico, lo recuperó la policía al amanecer.
Contenía 14 terabytes de grabaciones con fecha y hora, todas clasificadas por nombre de habitación. Nunca olvidaré mi etiqueta, M3-Citrus Hill. No sé qué significa, pero basta para estremecerme cada vez que un mostrador de motel pide mi identificación. Desde entonces, antes de aceptar una llave, pregunto por la puerta de emergencia, me aseguro de que la ventana realmente abra y pruebo la cerradura desde dentro y fuera. He aprendido que el horror no siempre trae cadenas oxidadas ni gritos distantes, a veces se disfraza de bienvenidos, pasen a descansar y cabe en un simple agujero del grosor de un lápiz. La celda número 4 nunca aparecía en los planos. Si no hubiera pinchado aquella llanta, jamás habría descubierto por qué la habitación 4 del Desert View Motel no figura en los mapas. Me llamo Ricardo Mejía, tengo 37 años y viajo la ruta Chihuahua-Ciudad Juárez entregando refacciones de maquinaria. El viernes pasado, a las 22:10, escuché el estallido seco y sentí el coche pandearse. No llevaba refacción. El GPS mostraba un motel a 5 kilómetros, un rectángulo fluorescente en medio del desierto, nada más. Llegué con la llanta hecha trizas, estacioné y bajé a recepción. El lobby era un cubo de bloc revocado, olor a cloro y desinfectante barato. Tras el mostrador había un hombre alto, camisa beige impecable y sonrisa de catálogo, como si el cansancio de los viajeros no lo rozara. Sobre la pared colgaba un plano esquemático del edificio, habitaciones 1, 2, 3 y 5, la 4 no aparecía. Creí que era un error de impresión. Habitación sencilla, dije, deslizando la tarjeta de la empresa. Él no pidió identificación. Me extendió la llave 5 y un formulario sin membrete, solo una línea que aclaraba, el motel no se responsabiliza por objetos perdidos ni por vehículos en el estacionamiento. Firmé. Antes de irme añadió, el desayuno es a las 7, pero si necesita ayuda con la llanta, hable con Héctor. A veces hace guardia cerca del cuarto 4, el que no aparece en el plano. Bromeé. El recepcionista alzó las cejas, como si yo hubiera mencionado algo inconveniente. Es un trastero, respondió enseguida. Cosas viejas. Buenas noches. El pasillo exterior estaba iluminado por tubos de neón que parpadeaban. Al pasar frente a la puerta 4 noté 2 cerraduras gruesas y un candado adicional. Tenía un olor particular, mezcla de metal caliente y detergente. Seguí hasta las 5, entré y empujé la cómoda contra la puerta. Vieja costumbre, el cuarto olía a pintura fresca sobre humedad vieja. La regadera lanzó agua herrumbrosa medio minuto y luego aclaró. Mientras me cambiaba, escuché golpes rítmicos procedentes del candado de la 4, metálicos, pausados, como si alguien comprobara la resistencia del hierro. Apagué la televisión y agucé el oído. Después, nada. A las 3:15 me despertó un zumbido bajo, casi eléctrico. Provenía del piso. Pegué la mejilla a las baldosas frías y distinguí una vibración constante, como un compresor en marcha. Me vestí, abrí despacio y asomé al pasillo, desierto. Caminé descalzo hasta la puerta 4. El candado brillaba con una luz minúscula, un LED rojo incrustado en la base. Parecía lenta un sistema de alarma, entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré. Un hombre corpulento, camisa gris, llevaba un gato hidráulico y una llanta nueva. Héctor, dijo, presentándose antes de que yo hablara. Voy a montarle la refacción. El asunto es que me pagan por mañana, pero si quiere, se la cambio esta noche. Gracias, contesté. ¿Qué hay en este cuarto? El recepcionista dijo que es un trastero, pero, eso mismo, cosas viejas, cortó, sin mirarme. Ande, sáqueme la herramienta del maletero. Su tono sonó a orden. Bajé al estacionamiento. La noche estaba tibia. Mientras buscaba la llave para el birlo de seguridad, vi cómo Héctor se inclinaba tras la puerta 4 y manipulaba el candado. El LED pasó de rojo a verde. Entró y la cerró detrás. El zumbido aumentó un grado y se mezcló con un golpeteo sordo, como masa contra madera. Montó la llanta en menos de 15 minutos. Le ofrecí un billete. Lo rechazó con una sonrisa extrañamente amable, completamente opuesta al gruñido con que me habló arriba. Ya está pagando su habitación, dijo. Buen viaje mañana. Vi su silueta perderse hacia la puerta 4.
El zumbido cesó de golpe, como si alguien hubiera desenchufado el switch Janoro. A las 6 sonó mi alarma. El recepcionista se alegró mucho de verme tan temprano, insistió en ofrecerme café y panecillos envueltos, pero me apetecían respuestas más que carbohidratos. ¿Sigue pensando que la 4 solo es un trastero? Pregunté, fingiendo ligereza. Él se incluyó de hombros. La gente se obsesiona con habitaciones cerradas, dijo. Nosotros no. Si tanto le intriga, puede mirar. Me tendió un llavero con la placa 4. El candado, explicó, era por cuestiones de inventario, pero si quiere calmar la curiosidad podía entrar mientras él preparaba más café. Me tomó por sorpresa su franqueza. Dudé un segundo y acepté. Crucé el pasillo, quité el candado, el LED permanecía verde. Giré la llave. En el interior, aire glacial con olor a salmuera me golpeó el rostro. No era un trastero, era una cámara frigorífica casera, paredes cubiertas con láminas galvanizadas. En el centro, 3 mesas de autopsias en acero y, sobre ellas, cuerpos envueltos en plástico. Todo registrado con cámaras sobre rieles. Al fondo, un congelador industrial abierto mostraba bolsas etiquetadas con códigos y fechas. Quise retroceder, pero la puerta se cerró. El LED regresó a rojo. El candado había caído por fuera. Escuché la cerradura activarse. Luz blanca, zumbido del compresor. El pánico subió por mi pecho, me forcé a respirar hondo para no hiperventilar. Revisé los plásticos. Eran personas jóvenes, aún reconocibles. Algunos portaban pulseras de hospital con nombres borrados. Comprendí que aquello era un banco de órganos clandestino. Las piezas de repuesto viajaban en camiones de refrigeración, quizá usando los propios clientes del motel como mulas involuntarias. Busqué mi teléfono, sin señal. Rompí el plástico de un cuerpo con las llaves del auto, saqué una pulsera entera. Mostraba fecha de ingreso y tipo de sangre. De pronto escuché pasos y voces ahogadas detrás de la puerta, Héctor y el recepcionista, discutiendo en voz baja. Capté fragmentos. La alarma de la refacción fue excusa perfecta. Mañana viene el chofer de Juárez. ¿Y si despierta? Apreté la pulsera en el puño y examiné las paredes, alambres de cobre, tubería de CO. En el techo, una rejilla de ventilación con tornillos. Uno de los cuerpos tenía un bisturí atascado bajo una costilla. Lo extraje. Con la hoja hice palanca en los tornillos de la rejilla. Tomó varios minutos, el zumbido amortiguaba el metal rasgando. Finalmente cedió. Un conducto angosto conducía al falso techo. Subí, repté entre vigas hasta apoyar la oreja sobre placas de tabla roca. Abajo oí la cafetera burbujear y el murmullo de la TV local. Abrí un hueco con el bisturí y retiré un recorte rectangular. Asomé la cabeza, estaba justo sobre recepción. El recepcionista digitaba algo en un portátil. Al lado, Héctor limpiaba sangre de su mono. En menos de una hora, decía el recepcionista. Pesa 80 kilos, varón, hígado ahí, precio premium, necesitaba evidencia. Saqué fotos con flash desactivado, la mesa, las bolsas marcadas, los hombres. Luego busqué el disyuntor, lo hallé en una esquina del falso techo. Corté la luz completa. El zumbido murió. Oí la sorpresa de ambos, la cámara, el generador de respaldo. Me deslicé por el hueco y caí sobre el mostrador. El bisturí en mano, empujé al recepcionista, que tropezó y se golpeó con la máquina de café. Héctor avanzó, le lancé una grapadora metálica que impactó su nariz. Salté la barra y corrí hacia la salida. El candado de la 4 estaba abierto, la puerta entrecerrada. Tomé una de las cámaras del riel, en la pantalla aún se veía mi silueta hace minutos. Guardé la tarjeta de memoria. En el estacionamiento, el amanecer pintaba el horizonte. Subí al coche, el motor arrancó sin protestar gracias a la llanta nueva. Mientras salía a la autopista vi por el retrovisor la sombra de Héctor tropezando, sangre en el rostro. No me siguieron. A 40 kilómetros encontré señal. Llamé al 911 y di coordenadas. Media hora después me alcanzó una patrulla. Entregué fotos, pulsera y la tarjeta SD. Me escoltaron hasta la delegación de Delicias, donde declaré durante 3 horas.
Al mediodía, la fiscalía informó que habían allanado Desert View Motel, hallaron la cámara frigorífica, bolsas con órganos, registros de al menos 17 donantes. El recepcionista detenido se llama Germán Ochoa. Héctor escapó hacia la sierra. 2 detectives me mostraron el plano original del inmueble. La habitación 4 nunca existió en los permisos de construcción. La añadieron años después sin reportarlo. Un rectángulo fantasma perfecto para ocultar horrores contables. No he vuelto a manejar de noche. Mantengo la pulsera en un cajón, recordatorio de que a veces la muerte se vende al mejor postor y utiliza un simple pinchazo en la llanta para invitarte a pasar. La próxima vez que vea un cuarto que falta en el plano, no entraré a preguntar por él. Giraré el volante y seguiré de largo, aunque tenga que conducir con el rin desnudo hasta que salga el sol. Registro sin salida. Cuando mis faros iluminaron el anuncio oxidado que decía Motel Puerta del Viento, 24 horas, pensé que aquel nombre era una broma cruel. En aquella planicie de Coahuila el aire soplaba tan fuerte que parecía querer arrancar el asfalto de la carretera. Me llamo Lorena Vidal, tengo 34 años y manejo un Versa gris cargado con piezas médicas que debo entregar a primera hora en Saltillo. El viento lateral casi me saca del camino, llevaba 4 horas sin descanso y mis párpados pesaban como piedras. El estacionamiento estaba vacío salvo por una Silverado negra con placas de Texas. Afuera, ninguna otra luz que las del motel, un rectángulo de bloques grisáceos y ventanas tapadas con plástico ahumado. Toqué el claxon para anunciarme, nadie salió. Bajé y empujé la puerta de recepción, una campanilla mal colgada tintineó contra el cristal. Dentro, un mostrador despostillado y una lámpara de escritorio bastaban para iluminarlo justo. Tras la barra apareció un hombre de unos 50 años, camisa blanca impecable y chaleco de poliéster bordado con las iniciales RD. Bienvenida, dijo, voz muy baja. Noche pesada en la autopista, ¿verdad? Necesito una habitación hasta el amanecer. Y, si tiene, café cargado. Habitación 2. Sacó una llave de bronce. El café está listo en la cocina de paso, al fondo. Sírvase, pagó en efectivo, no me pidió identificación ni firmar registro. Dejé nombre falso Lucía Vargas en la tarjeta que me extendió, más por costumbre que por paranoia. Al darme la llave añadió, la puerta debe cerrarla por dentro con aquel cerrojo grande. El viento la azota y se abre sola. El corredor exterior era un túnel de ladrillo sin ventanas. El viento se colaba por hendiduras y creaba un gemido grave, no diré la palabra prohibida, que recorría la estructura. Entré a la habitación 2, corrí el pasador y eché un vistazo rápido, cama matrimonial con colcha color crema, una silla rota, televisor CRT encendido con estática gris y el zumbido tenue de una señal muerta. El baño exhalaba olor a cloro y a tubería oxidada. Me acerqué a la tele para apagarla. Justo antes de presionar el botón, la imagen cambió, no era estática, sino la toma cenital de una habitación idéntica a la mía. En la pantalla, una mujer morena hacía su maleta apresuradamente. Llevaba mochila militar y botas de motociclista. Se veía asustada. Apagué enseguida, y el reflejo en la carcasa negra me mostró mi propio rostro demacrado. Necesitaba aquel café. Crucé al pasillo, seguí la luz tenue hasta la cocina de paso, un espacio con fregadero, microondas viejo y una cafetera de vidrio sobre placa térmica. Serví media taza. Olía a recalentado pero sabía fuerte. Mientras bebía, un golpe sordo retumbó en la pared contigua. Pensé en tuberías. Otro golpe, y luego un crujido prolongado de madera, como si movieran un armario al otro lado. Volví a la habitación 2. En el pasillo distinguí algo nuevo, un pequeño mosaico de cartón apoyado contra la pared, escrito a mano con plumón, Wafa, Puerta del Viento. Paz, viento agujas. Saqué el celular, sin señal móvil, pero la red aparecía con buena intensidad. Me conecté. Automáticamente se abrió una página web en negro con un campo de texto que decía Follow the Current. Nada más. Cerré la ventana, el navegador redirigió a otro sitio, una cámara en vivo mostrando ahora a un hombre joven hablando por teléfono sentado en una cama, otra vez la habitación gemela. Su puerta detrás tenía el número 7. En aquel motel solo había al menos 3 cuartos visibles,
pero el plano original debía tener una hilera de 12. Decidí salir a comprobar. Pasé frente a la 3 y 4, ambas sin placa, como cuartos tapiados. Al llegar a la 7 oí la voz alterada del hombre, el mismo de la transmisión, discutiendo en inglés con alguien, "You promised safe passage. I'm paying double". Golpeé suavemente. ¿Todo bien?, pregunté. El murmullo cesó. Segundos después, la puerta se entreabrió. De al otro lado, un joven rubio, sudadera gris, inhalador en mano. ¿Eres del staff? Necesito salir de aquí, ya. Ese recepcionista me quiere quitar el carro. Contó a toda velocidad. Cruzaba mercancía sin declarar hacia Texas. Su pasaporte estaba en la guantera. El hombre de recepción le había ofrecido papeles y escolta por un precio que ahora duplicaba. No confiaba ni en la oferta ni en seguir. Quise saber qué mercancía. Él abrió la puerta. Sobre la cama, 2 cajas plásticas rotuladas con símbolos de material biológico y etiquetas Pet Vapors and Venom. Antes de procesar aquello, un chasquido metálico sonó afuera. El pasador gigantesco del portón corredizo que sellaba el estacionamiento se había echado. El viento se calmó al instante, o lo cortó el portón, y el silencio resultó más inquietante que cualquier aullido exterior. No es bueno, murmuré. Vamos a recepción. Bajamos. La entrada estaba desierta, la lámpara de escritorio apagada. Sobre el mostrador relucía un cuaderno abierto. Cada página mostraba filas con hora de ingreso, descripción del vehículo y, en una columna final, una letra R, S o P. Mi falso nombre Lucía Vargas aparecía con placa de mi Versa y la letra R. El chico, Cody Mills, Houston, Pickup Silverado, tenía letra P. Detrás del cuaderno había un plano del motel, 12 habitaciones, 3 de ellas sombreadas en rojo, otras 4 en verde y las restantes en azul. La 2 y 7 estaban marcadas en rojo. En el margen, una leyenda decía, Red, Risk. Green, Safe. Blue, Air. Como si clasificaran huéspedes según la facilidad de aprovecharse de ellos. Mi estómago se anudó. Cody hojeó las páginas, nombres tachados, placas repetidas en días distintos, siempre con letras cambiantes. Quise fotografiar, pero las luces se apagaron de golpe. Un haz de linterna apuntó a nuestros rostros desde el pasillo trasero, seguido de la voz del recepcionista. No deberían andar sin supervisión. La reserva incluye permanencia en habitación. Cody levantó las manos. Yo alcancé la cafetera, estaba llena aún, el vidrio ardiendo. La levanté como si fuera un jarrón. Abra la reja y déjenos salir, exigí, voz firme. El haz de luz tembló cuando moví la cafetera provocadoramente. No respondió. En su lugar, otro golpe resonó encima de nuestras cabezas. El techo falso vibró. Tenemos que irnos, susurró Cody. Mi camioneta está encendida, llaves puestas. Asentí. Él corrió a la puerta de entrada, tiró del cerrojo manual, bloqueado desde fuera. Disparé el café hirviendo hacia donde imaginaba la figura del recepcionista. Un alarido y la linterna cayó rodando. Cody y yo saltamos sobre el mostrador y corrimos por el pasillo opuesto que conducía a la lavandería. Allí, una puerta de servicio daba al patio trasero. Empujamos, trancada. Busqué herramientas, encontré una llave Stilson pesada y un desarmador largo. Reja principal, dije. Avanzamos hasta el portón. 2 barras horizontales soldadas bloqueaban el riel. Cody introdujo el desarmador como palanca, yo golpeé con la llave. Tardamos 3 intentos y mucho ruido hasta que una soldadura se dio con estallido seco. El portón se deslizó 30 centímetros. Suficiente para colarse. Cody pasó primero, yo detrás. Sonó un disparo, la bala rebotó en la barra metálica y se perdió en la noche. El recepcionista había recuperado la pistola. Cody arrancó la camioneta, yo salté a la caja. El segundo disparo perforó la puerta lateral del pickup. Salimos del estacionamiento dejando atrás el lamento del metal. El viento nos azotó con arena. Después de 2 kilómetros, conecté de nuevo señal en el celular. Llamé al 911, di coordenadas y narré lo ocurrido. Cody conducía con los nudillos blancos. No van a creerlo, decía. Pensarán que exageramos. Lo creyeron. 3 patrullas federales tardaron 40 minutos en llegar.
Regresamos escoltados. El motel Puerta del Viento ya no tenía letrero ni luces exteriores encendidas. El portón mostraba la soldadura quebrada, pero dentro todo lucía perfectamente ordenado. No hallaron al recepcionista. En su lugar, descubrieron un sótano camuflado bajo la alfombra de la lavandería, celdas individuales de metal, una consola de cámaras y un servidor que transmitía video cifrado. Cada habitación tenía doble objetivo, hospedaje al frente, jaula por debajo. El cuaderno de registro había desaparecido, el plano, también. Sin embargo, la policía halló una serie de correos en la computadora interna, trataban sobre entregas personalizadas y exhibiciones privadas en directo. Parecía un negocio de secuestros express combinados con tráfico de humanos a pedido. Las letras R, S y P significaban retener, seguro y pago realizado. El viento volvió a soplar esa noche, silbando entre las grietas del concreto como si reclamara la falta de huéspedes. A Cody y a mí nos tomaron declaración hasta el amanecer. Me devolvieron el Versa cuando confirmaron que estaba limpio, la fiscalía congeló mi falso nombre como evidencia, de modo que ahora viajo con mi identidad legítima otra vez. En la guantera guardo dos cosas, la llave Stilson, su metal aún manchado de café quemado, y una impresión borrosa del campo de texto que se abrió en mi navegador, Follow the Current, porque aprendí que, en algunos moteles, lo único que fluye no es el viento, sino corrientes más turbias, aquellas que llevan a la gente del anonimato a la desesperación con solo darle conectar a la red equivocada. La próxima vez que necesite un café en la madrugada, lo haré yo misma con un termo, y si el recepcionista me dice que firme sin preguntar, pondré el lápiz en la mesa, regresaré al coche y seguiré manejando, aunque el viento intente arrancar el mundo detrás de mí. Luces de sótano. No fue la tormenta lo que me obligó a desviarme, sino el letrero apagado del Silver Cactus en que relampagueó justo a tiempo para que no pasara de largo. Me llamo Álvaro Ríos, 40 años, vendedor de equipo hidráulico para pozos petroleros. Manejaba desde Ciudad Obregón rumbo a Torreón cuando la lluvia comenzó a golpear el parabrisas como grava disparada. El limpiaparabrisas apenas daba abasto y la aguja de gasolina rozaba la reserva. Aquella fachada gris entre mezquites se convirtió en mi única opción. El estacionamiento estaba inundado. Maniobré entre charcos brillantes hasta colocar la camioneta junto a la puerta de recepción. Dentro, el aire olía a desinfectante fuerte y hierro viejo. Una sola lámpara de escritorio iluminaba al recepcionista, un hombre delgado con camisa verde oliva y un radio portátil a medio volumen, solo crepitaba estática. Había jurado que cerrarían la carretera, murmuró, como si continuara un diálogo invisible. Una noche, ¿no? Me entregó la llave de la habitación 11. No pidió documento, se limitó a señalar un pasillo con piso de concreto pulido y advertirme que evitara descender al sótano, obras de mantenimiento. Tomé nota mental, más por cortesía que por obediencia. La habitación 11 olía a pintura reciente. Tapé la ranura inferior de la puerta con una toalla para que no entrara aquel olor metálico que dominaba el pasillo. Revisé la cama, el baño, la ventana, sellada con silicón. Cuando regresé a dejar la maleta sobre el buró, la televisión, apagada hace un segundo, mostraba mi propia camioneta en el estacionamiento. La lluvia caía idéntica a la realidad. Cerré el interruptor, la pantalla aún reflejaba la imagen unos segundos, como si retuviera la señal más allá de lo físico. Decidí cambiarme y bajar a pedir café. Atravesé el pasillo y noté que la puerta del sótano no tenía candado, una tira de cinta amarilla colgaba despegada. Afuera, tronó un relámpago que hizo pestañear las luces. El recepcionista no estaba. Sobre el mostrador se agitaba el auricular descolgado, la línea muerta zumbaba en intervalos. Al lado, había un cuaderno de bitácora con los registros de huéspedes escritos a lápiz. A la derecha de cada nombre aparecían notas breves, diésel en tanque, GPS encendido, llave puesta. Al final de la fila de mi nombre se leía, 04 Min. Sentí el pulso en los oídos. Cerré el cuaderno y me dirigí al sótano. Una escalera metálica descendía a un túnel iluminado por focos esporádicos. El olor a cloro se intensificaba mezclado con óxido. A mitad del descenso escuché golpes secos, irregulares. Apreté la linterna del celular. Abajo, 3 autos estaban estacionados nariz contra un portón de acero.
motores en marcha, conectados a mangueras que iban al escape y se perdían por agujeros perforados en el muro. El receptor de cada manguera colgaba dentro de un cilindro de metal cerrado con válvula. Entendí demasiado rápido, el motel extraía los gases de escape, no los liberaba. Adiviné el siguiente uso cuando vi las botellas junto al portón, etiquetadas con advertencias de gas inerte. Pude imaginar cómo un huésped dormía en su coche, con el calefactor encendido, mientras la manguera succionaba el monóxido que luego alguien comprimía para vender a empresas de fumigación clandestina. Di un paso atrás y el metal de la escalera crujió. Un clic de interruptor apagó los focos. Empecé a trepar a ciegas cuando una voz desde arriba me habló en la oscuridad. Lo vio todo. Necesito que vuelva a la 11 y se acueste. No dolerá. Era el recepcionista. Su figura bloqueaba la entrada. Algo brilló en su mano, una llave inglesa. Lancé la linterna hacia su cabeza, fallé, pero bastó para despistarlo. Subí los últimos peldaños y me abalancé sobre él, lo empujé contra la pared y corrí al pasillo. Atravesé recepción, abrí de golpe la puerta principal y salté al aguacero. El charco más grande absorbió mi caída. Tras de mí, el hombre gritó que dejara las llaves. Arranqué la camioneta, los faros iluminaron por un instante su silueta empapada y aceleré. El motor chisporroteó, saltaron códigos de falla, pero siguió. A los pocos metros la señal del celular regresó. Llamé a la Guardia Nacional y di coordenadas. Media hora después, entre sirenas remotas, tomé la brecha hacia la autopista. El agua golpeaba ya con menos furia. En el retrovisor quedaba apenas un fulgor de luces que se consumía bajo la tormenta. Dejé el cuaderno que arranqué de recepción en la caseta de la policía, la prueba entera de que, en aquel sótano, la muerte se engarrafaba con la misma frialdad con que el recepcionista me sonrió al entregarme la llave. Desde entonces cargo un detector de monóxido en la guantera y nunca duermo con el motor encendido. El siguiente letrero apagado que brille bajo la lluvia tendrá que quedarse sin mi visita. Kilómetro 187, última reserva. Me llamo Daniela Pacheco y cobro los peajes de energía solar que instala mi empresa a lo largo del Golfo. Entre Poza Rica y Tampico encontré un motel diminuto, el Costa Brava Oro Lodge, justo cuando la aguja de gasolina tocó fondo y el tablero anunciaba 0 kilómetros restantes. Eran las 2 de la mañana, la niebla venía del río y mi tanque no llegaría ni a la próxima desviación. El recibidor estaba decorado con conchas marinas pegadas al yeso, como si alguien intentara disimular grietas con adornos playeros. Me recibió una mujer robusta de piel muy blanca, pelo recogido con un pañuelo color coral y voz cantarina. Me ofreció la habitación 6, junto a la bomba de diésel, para que repongas temprano. Pagó con efectivo. Ella insistió en que podía dejar la llave pegada en la puerta para no perderla. No entendí por qué, pero asentí. El corredor formaba un semicírculo que abrazaba un patio cubierto de maleza. Cada puerta tenía un número pintado a mano. Entré a las 6, olor a suavizante, cama limpia, ventilador lento. Abrí la ventana, la bomba de diésel estaba a 1 metro, cerrada con candado y una manguera goteando. Di gracias por encontrar combustible sin desviarme a la gasolinera más cercana. Me aseé, me cambié y me tumbé con ropa puesta. Estaba a punto de dormirme cuando algo golpeó mi ventana, tac, 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 rítmico. Creí que era la manguera suelta, pero al asomarme vi la manguera atada y el golpe provenía del costado opuesto. El cristal empañado mostraba la silueta de una mano infantil que desaparecía en cuanto limpiaba el vapor. Alumbré con el móvil, no había nadie. Cerré la cortina, el sueño me vencía, y otra vez el tac-tac. Esta vez provenía de la puerta, la llave colgando dentro de la cerradura. Observé por la mirilla, el pasillo vacío, salvo la puerta de la habitación 1, abierta de par en par. Una luz tenue dejaba ver una banca y, sobre ella, un niño de 8 o 9 años en pijama empapado, la cabeza gacha. Salí para ayudarlo, pero dio un salto y corrió hacia la recepción. Lo seguí, torciendo el semicírculo del corredor. Entré al lobby y lo perdí. La recepcionista descansaba la cabeza sobre la barra, profundamente dormida. Detrás de ella, un monitor mostraba 8 cámaras. En una, la bomba de diésel, en otra, el patio.
Las 4 restantes mostraban pasillos a oscuras. Había 2 sin señal. Y la octava enfocaba el interior de la habitación 6, ahora vacía. Ni cama ni ventilador, solo un piso de concreto con manchas circulares del tamaño de mi colchón, como si nunca hubiera existido un mueble ahí. El monitor parpadeó y mostró un contador, 4:58. Abajo, un texto, próxima recolección. El niño apareció en la esquina de la imagen de la bomba, golpeaba su propia cabeza contra la pared, tac tac, tac tac. Comprendí que el sonido provenía de él, no del vidrio. Miré a la recepcionista, seguía dormida. Intenté sacudirla, sus brazos estaban tibios, pero inertes. Sobre su muñeca derecha pendía una pulsera médica con mi nombre. Me retiré de golpe. Tocándome la muñeca noté una venda que antes no sentía. Debajo, punzaba un catéter fino, conectado a un bolsillo interior de mi chamarra. Lo arranqué con un tirón, un hilo de sangre me recorrió la mano. Ya sabía para qué la bomba de diésel, era con de un tanque gemelo para drenar sangre. Las recolecciones no eran combustible, volví al pasillo. El niño seguía golpeando el muro. Al acercarme se desvaneció como una imagen proyectada, era solo un holograma sencillo, reflejo de una pantalla oculta tras la pared. Tac 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 era solo el audio sincronizado. Empujé la puerta de la habitación 1, una camilla de hospital ocupaba el centro. Bolsas de plasma colgaban, casi llenas, etiquetadas con los nombres de 4 usuarios diferentes, todos mujeres entre 25 y 40 años. Pegado a la pared había un generador portátil conectado a un inversor, eso alimentaba las cámaras, el holograma y quizá el sistema de refrigeración que no pude ver. Revisé las otras habitaciones. La 2 y 3 estaban vacías, la 4 contenía 2 tanques con sangre refrigerada, la 5, cajas de bolsas plásticas selladas. Al fondo del corredor hallé la puerta de servicio que daba al patio. Cerrada con cadena y candado plástico. Corté la brida con una tijera de vendajes tomada de la habitación 1. El clank del candado al caer resonó en el silencio. El monitor del lobby emitió una sirena aguda. La recepcionista despertó de golpe, tomó un bastón eléctrico detrás del mostrador y corrió hacia mí. Me refugié en la habitación 5, empujé las cajas para trabar la puerta. Busqué salida, la pared trasera tenía un respiradero grande con rejilla. Las aspas se movían lento. Atornillada con cabeza Allen. Usé la tijera como palanca, los tornillos cedieron. El zumbido del motor subió de tono. La recepcionista gritaba que saliera por las buenas. Arranqué la rejilla, me introduje al ducto y repté hasta un cuarto pequeño lleno de bidones vacíos con olor a formol. Una escalera vertical ascendía a la azotea. Subí, y el aire cargado de neblina me golpeó. No había luna, solo el resplandor tenue de la carretera a lo lejos. Salto. Mis pies tocaron grava húmeda detrás de la fachada. Corrí hacia el monte hasta encontrar el lecho seco de un arroyo. Allí me fijé la linterna entre los dientes y revisé la mano vendada, sangraba, pero controlable. Caminé 500 metros hasta ver un tráiler detenido, el conductor revisaba un neumático. Le expliqué lo justo. Subí a la cabina y llamamos a la Policía Federal. Al amanecer, desde la camionera, vimos patrullas ingresar al Costa Brava. 2 agentes volvieron con tanques de sangre sellados, declararon que se trataba de un escenario de robo hormiga de plasma para clínicas clandestinas. La recepcionista desapareció, había túneles bajo el motel que confluían en una cueva derrumbada, salida directa a la ribera del río. El oficial que tomó mi denuncia dijo que el niño no figuraba en las grabaciones oficiales, las cámaras que ellos revisaron mostraban solo pasillos vacíos. Tal vez era un cebo hipnótico para mantener al huésped quieto mientras el drenaje hacía su trabajo silencioso. Hoy porto una pulsera médica auténtica con mi tipo de sangre y un mensaje en rojo, no extra. No confío en hologramas ni en bombas de diésel gratuitas. Y cada vez que el tablero marca 0 kilómetros restantes, paro el motor, abro el mapa y busco la estación más iluminada aunque quede a varios kilómetros. Porque aprendí que, entre la niebla del Golfo, hay sitios donde el combustible que exigen es la sangre y donde el tac-tac contra la ventana puede ser la cuenta regresiva y darle like si quieres más historias.